Hola muchachos, y vamos a hablar de lo que es la fisiología del sistema vascular. Vamos a dividir la prepa en dos partes. La primera parte vamos a hablar de lo que son los vasos de intercambio o llamados capilares y en la segunda parte los vasos de capacitancia o llamadas venas. Primero, para entender lo que son los vasos de intercambio, vamos a hablar de la estructura de la microcirculación. Como bien saben, la microcirculación de cada órgano está organizada para atender necesidades específicas del mismo. En general, cada arteria nutricia, cuando penetra en el órgano, se va a ramificar unas 6 u 8 veces antes de que esas arterias sean lo suficientemente pequeñas para denominarse arteriolas, como la que vemos acá en la imagen. Estas a su vez se van a ramificar entre 2 a 5 veces para alcanzar un diámetro entre 9 a 5 micras en sus extremos cuando van a aportar la sangre a los llamados capilares, que es lo que vemos acá. Las arteriolas son vasos muy musculares de diámetros muy variables. Y las arteriolas terminales, o también llamadas metaarteriolas, no van a tener una capa muscular continua, sino que más bien tienen algunas fibras musculares que van a rodear el vaso en puntos intermitentes, como se observa en la imagen. Es este vaso que tenemos acá. En el punto en el que cada capilar verdadero se origina de una metaarteriola, que lo observamos acá, tenemos una fibra de músculo liso que se denomina esfínter precapilar. Este esfínter abre y cierra la entrada a ese capilar. Y luego tenemos lo que serían las vénulas, que son estas que están acá, que son mayores que las arteriolas y que tienen una capa muscular muchísimo más débil. Además, está la estructura que es la derivación arteriovenosa, que es una vía preferencial de paso de la sangre desde la arteriola hacia la vénula directamente. En cuanto a los vasos de intercambio propiamente dichos, es decir, los capilares, ellos van a ser los encargados de realizar el intercambio tanto de sustancias como de gases entre la sangre y los tejidos. El principal objetivo de ellos es el transporte de nutrientes hacia los tejidos y la eliminación de los restos celulares. Como dijimos anteriormente, las arteriolas pequeñas controlan el flujo sanguíneo hacia el tejido con ayuda de los esfínteres precapilares. Y a su vez, las condiciones locales de cada uno de los tejidos van a controlar el diámetro de las arteriolas. Es decir, que en la mayoría de los tejidos, o en la mayoría de los casos, los tejidos van a tener la capacidad de regular su propio riego sanguíneo dependiendo de las necesidades individuales. Cabe destacar, y es muy importante que se acuerden, que las paredes de los capilares, es decir, de los vasos de intercambio, son paredes extremadamente finas. Estas paredes van a estar conformadas por una sola capa de células endoteliales que van a estar rodeadas por una membrana basal muy fina que se encuentra en el exterior del capilar como tal. Es decir, no van a tener todas las capas que hablamos anteriormente en la microcirculación, sino que es una sola capa de células. Se los puso acá en rojo y les digo, el endotelio es una capa unicelular de células endoteliales rodeada por una membrana basal muy fina en el exterior del capilar. ¿Por qué estas paredes tienen que ser tan finas? Básicamente porque el agua, los nutrientes y los restos celulares necesitan intercambiarse con rapidez y fácilmente entre tejidos y la sangre que circula en el interior del vaso. Y aquí está la imagen como se ve fácilmente. Luego tenemos que hay distintos tipos de capilares dependiendo del órgano sanguíneo que ellos van a irrigar. En cuanto a la estructura como tal de los vasos de intercambio o la estructura del capilar, se dice que ellos van a tener una gran cantidad de poros. Estos poros de los capilares se van a adaptar a las necesidades especiales de cada uno de los órganos que ellos van a irrigar. Algunas de las características o algunos de los tipos de capilares que vamos a encontrar en los diferentes órganos van a ser, primero, aquellos capilares que están continuos y que no van a permitir el intercambio de sustancias porque van a tener la presencia de uniones estrechas. Esto es lo que ocurre en el sistema nervioso central y por eso se da la existencia de la barrera hematoencefálica, porque sabemos que el cerebro es un órgano demasiado importante que necesita estar protegido ante el paso de cualquier sustancia y por lo tanto solo va a permitir el paso de moléculas como agua, oxígeno y dióxido de carbono. Lo siguiente es que hay capilares continuos que aparecen en la piel, en el músculo o en el pulmón, donde los espacios entre las células endoteliales o los llamados poros no van a tener la misma densidad de uniones estrechas, siendo muchísimo más permeables. Luego, en el sistema gastrointestinal, en las glándulas y en el riñón, los poros de las membranas van a tener un tamaño intermedio como se observa en la imagen. Y por último, en aquellos órganos como el hígado, el vaso o la médula ósea, se van a abrir numerosas membranas ovales denominadas fenestraciones. Estas van a atravesar en todo su trayecto las células endoteliales, como se observa en esta imagen, lo que va a permitir que se filtren una gran cantidad de células e iones a través de estos capilares sin tener que pasar a través de los espacios situados entre las células y por esto se denominan capilares discontinuos. Ahora, aquí es importante recordar que la sangre no va a fluir continuamente a través de los capilares, sino que más bien lo hace de forma intermitente, apareciendo y desapareciendo unos pocos minutos o segundos. La causa de esta intermitencia es el fenómeno conocido como vasomotilidad, lo que significa que la contracción intermitente de las metaarteriolas y de los esfínteres precapilares van a permitir controlar el flujo sanguíneo que llega a estos vasos. El factor más importante que afecta el grado de apertura y de cierre de las metaarteriolas y de los esfínteres precapilares que se ha descubierto hasta la fecha es la concentración de oxígeno en los tejidos.
En cuanto a la difusión a través de la membrana, vamos a tener que el medio más importante por el cual se transfieren las sustancias entre el plasma y el líquido intersticial es la difusión del flujo sanguíneo que va a recorrer la luz del capilar y que la gran cantidad de moléculas y agua que transporta en forma de plasma salen y entran a través de la pared capilar como tal. Entonces, la velocidad neta de difusión de una sustancia a través de cualquier membrana es proporcional a la diferencia de concentración de la sustancia entre ambos lados de la membrana. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que recordar que en todo el sistema cardiovascular, para que se pueda generar el flujo de sangre, debe de haber un gradiente de presión. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que probablemente sea la parte más importante de toda la prepa, que son las presiones del sistema o las llamadas fuerzas de Starling. Aquí vamos a tener que es un juego de presiones entre cuatro de ellas. Dos presiones hidrostáticas, una del capilar y una del intersticio, y dos presiones osmóticas, una del capilar y una del intersticio. Que quiero que entiendan que las presiones hidrostáticas son opuestas y las coloidosmóticas son opuestas. En la imagen estamos observando cómo en un capilar las cuatro fuerzas juegan su papel. Entonces, vamos a comenzar analizando aquellas fuerzas que van a favorecer la filtración del líquido del capilar al intersticio. Y lo podemos observar a través de las flechas. La primera de ellas es la presión hidrostática capilar. Esa presión hidrostática, si bien se acuerdan de la primera unidad, la presión hidrostática es aquella fuerza que va a permitir la filtración del líquido, porque es la fuerza que ejerce el líquido sobre las paredes. ¿Ok? Entonces, la presión hidrostática capilar va a favorecer la filtración del líquido del capilar hacia el intersticio. La otra fuerza que permite la filtración del líquido desde el capilar hacia el intersticio es la presión osmótica que ejerce el líquido intersticial, que es esta que vemos acá. Ambas fuerzas, la hidrostática capilar con la coloidosmótica intersticial, van a favorecer que el líquido presente en el capilar pase del capilar al intersticio, contrario a lo que hacen las otras fuerzas. La presión hidrostática intersticial va a empujar el líquido desde el intersticio hacia el capilar, acompañada de la presión coloidosmótica plasmática, que como sabemos es ejercida por las proteínas. Esta también va a traer el líquido desde el intersticio hacia el capilar como tal. Entonces, en la suma de las fuerzas tenemos lo que es la presión neta de filtración. Si la presión neta de filtración es positiva, es decir, que es mayor la suma de la presión hidrostática capilar y de la coloidosmótica intersticial sobre la coloidosmótica capilar y la hidrostática del intersticio, va a haber una filtración neta de líquidos a través de los capilares. Contrario a si la presión neta de filtración es negativa, más bien va a haber absorción neta de líquido desde los espacios intersticiales hacia los capilares. Entonces, para lograr concluir, que es importante entender o sobre todo comprender las fuerzas que juegan un papel dentro del capilar, tanto la hidrostática capilar como la coloidosmótica capilar. Vamos a hablar primero de la presión hidrostática capilar. Es la presión que ejerce cualquier líquido sobre la pared del vaso sanguíneo. Esta va a favorecer la salida del líquido o la difusión de agua a través de los capilares. ¿Qué ocurre? Que la presión hidrostática en los capilares a nivel del lecho arterial es alrededor de 25 milímetros de mercurio y a nivel del lecho venoso es de aproximadamente 12 milímetros de mercurio. Ahora, ¿por qué ocurre esta diferencia? Esto se debe a que se favorece la filtración a medida que el flujo sanguíneo va pasando a lo largo del capilar y por lo tanto va a haber fuga de líquido. Entonces, el volumen progresivamente va disminuyendo desde el extremo arterial hasta el extremo venoso, mientras que en el intersticio que rodea el capilar, la cantidad de elementos líquidos va a tener una presión únicamente de 2 milímetros de mercurio y por eso en el extremo arterial hay una presión neta de filtración. En cuanto a la presión coloidosmótica u oncótica capilar, como sabemos, es aquella que está ejercida por las proteínas que por su gran peso, ¿verdad? Y por su gran tamaño no van a ser capaces de atravesar los poros de la membrana. Es decir, aquellas proteínas, sobre todo la albúmina, va a favorecer la reabsorción de líquido desde el intersticio hacia el capilar. En el lecho arterial, la presión coloidosmótica es de aproximadamente 14 milímetros de mercurio, mientras que en el lecho venoso es de aproximadamente 22 milímetros de mercurio, y en ambos casos va a favorecer la reabsorción de agua. Esta diferencia de 14 en el extremo arterial a 22 en el extremo venoso se da porque al favorecerse la presión hidrostática a lo largo del capilar, se va a filtrar el líquido y por lo tanto es como si hubiera una hemoconcentración. A medida que el líquido avanza a lo largo del capilar, se va filtrando y entonces la densidad de la proteína no varía, pero es como si estuviera aumentada en el extremo venoso. En conclusión, que es lo importante y lo que quiero que entiendan, es que en el extremo arterial se va a favorecer la filtración, mientras que en el extremo venoso se ve favorecida la absorción y de esta manera se busca que se mantenga un equilibrio. Por eso,
Todo lo que se filtra en el extremo arterial es reabsorbido por el sistema venoso. Y si no, tenemos la existencia de lo que es el sistema linfático. El sistema linfático representa una vía accesoria a través de la cual el líquido puede fluir desde los espacios intersticiales hacia la sangre, es decir, tiene la capacidad de absorber el remanente que pudiera quedar en el espacio intersticial. Por cada 100 mililitros de sangre que es filtrada, 90% de ese volumen de sangre va a ser reabsorbido por el lado venoso y 10% es reabsorbido por los vasos linfáticos. Que es importante entender o recordar que el sistema linfático va a tener la presencia de válvulas. Estas válvulas van a permitir garantizar que el flujo sea unidireccional y que no haya presencia de flujo retrógrado. A través de este flujo linfático, se va a permitir diariamente reabsorber aproximadamente 2 litros diarios que regresan nuevamente al sistema circulatorio y van a regresar también aproximadamente una concentración de entre 100 a 200 gramos diarios de proteínas. Esta es la segunda parte más importante de la prepa, que es el equilibrio Starling. Juegan las mismas presiones que ya expliqué anteriormente, pero lo vamos a ver a través de gráficos. La base del equilibrio Starling es que toda la cantidad de líquido filtrado en el extremo arterial debe ser exactamente igual a la cantidad de líquido que es absorbido por el extremo venoso o linfático. Cuando este equilibrio se pierde, vamos a tener dos patologías predominantes. La primera es la aparición de edema, que es la acumulación de líquido en el espacio intersticial, o el derrame, que es la acumulación anormal de líquido en un espacio potencial. ¿Qué vamos a observar en este gráfico? Observamos acá en la línea verde lo que es la presión coloidosmótica, que vemos que se mantiene constante, y en la línea morada vamos a observar la presión hidrostática. Todo lo que se encuentre en valores superiores a la línea verde o a la presión coloidosmótica representa la filtración. Y todo lo que se encuentre por debajo de la línea verde o de la presión coloidosmótica representa la reabsorción. Entonces tenemos acá distintos casitos que siempre van a poner alguno en el examen. En esta primera gráfica, esta es la gráfica normal, donde tenemos los mismos valores de presión coloidosmótica y de presión hidrostática. Como vemos aquí, predomina la filtración y aquí la absorción. En este segundo caso tenemos la vasoconstricción. En la vasoconstricción estamos haciendo referencia que en el extremo arterial se va a reducir la luz del vaso, por lo tanto disminuye el flujo sanguíneo. Eso significa que estamos disminuyendo, por eso la vemos acá, la presión hidrostática. Por lo tanto, al disminuir la presión hidrostática en el extremo arterial, se va a ver disminuida la presión de filtración y se favorece entonces una mayor absorción a nivel del extremo venoso. Acá en la vasodilatación es totalmente opuesto. En la vasodilatación lo que tenemos es que en el extremo arterial la luz del vaso va a estar ampliada, por lo tanto hay una mayor cantidad de flujo sanguíneo traduciéndose en una mayor cantidad de presión hidrostática. Esa presión hidrostática va a favorecer la filtración y por lo tanto se disminuye la reabsorción en el extremo venoso, que es lo que vemos en este gráfico. Es importante entender que no ocurre porque cambia la presión oncótica, sino por efectos de la presión hidrostática. En cuanto al aumento de la presión venosa, vemos como en el gráfico lo único que se observa es una presión de filtración, porque al tener aumentado la presión en el extremo venoso, lo que se aumenta muchísimo es la presión hidrostática y por lo tanto lo que predomina es la filtración de líquido desde el capilar hacia el intersticio. Luego los puntos más importantes que son la deshidratación y la hipoproteinemia. Generalmente en los quizzes preguntan o deshidratación o hipoproteinemia. Y en los parciales también lo mismo, son los casos que más se preguntan porque son los que están más relacionados a patologías. En la deshidratación lo que observamos es que disminuye muchísimo la presión hidrostática capilar porque disminuye el volumen de plasma y por lo tanto es como si es importante que entiendan, es como si, no es que eso ocurre, es como si aumentara la presión coloidosmótica, pero esto ocurre básicamente es porque hay una hemoconcentración. Obviamente, el paciente va a perder una gran cantidad de agua y el plasma se vuelve más denso y por lo tanto se favorece la reabsorción, porque es lo que necesitamos. Necesitamos restituir el volumen sanguíneo que circula en el sistema cardiovascular. Y luego, el sexto caso sería la hipoproteinemia. La hipoproteinemia lo que hace es que por alguna razón no se va a sintetizar la cantidad de albúmina que se necesita y esa albúmina, que como sabemos es la que ejerce la presión coloidosmótica, lo que va a hacer es que la disminución de esa albúmina va a disminuir muchísimo la presión coloidosmótica. Al caer la presión coloidosmótica, va a disminuir la tasa de absorción que tiene el capilar como tal. Esto es lo que ocurre en la desnutrición. En la desnutrición, al no tener un aporte exógeno de proteínas, no se van a poder sintetizar las proteínas que se necesitan, es decir, la albúmina, y por lo tanto vamos a tener una baja concentración de proteína plasmática con la tendencia a la formación de edema. Ahora sí vamos a pasar a la segunda parte de la prepa, que es mucho más corta, son los vasos de capacitancia o las llamadas venas, que vamos a hablar un poquito de las generalidades de ella.
Que es importante entender que las paredes de las venas son muy distintas a las paredes de las arterias. Las arterias como tal son paredes muchísimo más gruesas y bastante más fuertes, por lo que, como medida general, las venas son unas 8 veces más distensibles que las arterias. ¿Por qué? Porque no van a tener esa densa capa de músculo que rodea las arterias. Entonces, vamos a hablar de lo que son las propiedades de las venas, que son la distensibilidad y la capacitancia. Y vamos a diferenciar cada una de ellas. La distensibilidad se define como la capacidad que tienen los vasos sanguíneos para distenderse y contraerse apropiadamente en respuesta a cambios de volumen y de presión. Esta es una característica muy importante dentro de todo el aparato cardiovascular. Los vasos más distensibles, cabe destacar que son las venas. Estas venas se dice que son tan distensibles porque tienen la capacidad de almacenar entre 0,5 a 1 litro de sangre extra con incrementos muy leves de presión venosa. Por lo tanto, las venas ejercen un efecto de reservorio para almacenar grandes cantidades de sangre que pueden utilizarse siempre que se requiera en cualquier otra circunstancia. Y luego está la capacitancia, que es muchísimo más importante hemodinámicamente hablando, porque es de mucha mayor utilidad conocer la cantidad de sangre total que se puede almacenar en una porción dada de circulación por cada milímetro de mercurio que aumente la presión. Es mucho más útil conocer este valor que conocer la extensibilidad de cada vaso en particular. Entonces, como conclusión, podríamos decir que la distensibilidad y la capacitancia son dos conceptos muy diferentes. Un vaso muy distensible que tiene un volumen pequeño puede tener una capacitancia muchísimo menor que un vaso con mucha menor distensibilidad, pero que tenga un volumen grande, porque la capacitancia como tal es igual a la distensibilidad por volumen. Entonces, la conclusión y lo más importante que tienen que entender es que la capacitancia de una vena sistémica es 24 veces mayor que la de su arteria correspondiente, porque es 8 veces más distensible y tiene un volumen 3 veces mayor. En cuanto a la curva presión-volumen, que es esto que observamos acá, aquí lo que le tienen que prestar atención es en esta raya roja, que es el sistema arterial, y acá el sistema venoso. Esta es una gráfica sacada del Wheaton. Y quiero que entiendan que las arterias, ante pequeños cambios de volumen, van a generar altas presiones, que es lo que observamos acá. Miren la pendiente de esta curva. Mientras que las venas pueden almacenar una gran cantidad de volumen sin generar un cambio significativo de presión. Las presiones a nivel de las venas se van a encontrar siempre muy bajas por su alta distensibilidad, y es por esto que se dice que el lecho venoso es el reservorio de sangre del organismo, donde puede haber incluso un 64% del total de la sangre de todo el aparato circulatorio. Aquí les coloco la fórmula de la capacitancia vascular, que es la relación entre el aumento de volumen sobre el aumento de presión. Luego, para hablar del pulso venoso, tenemos que la sangre de todas las venas sistémicas va a fluir hacia la aurícula derecha del corazón, por lo que la presión dentro de esta cámara se denomina presión venosa central. La presión en la aurícula derecha específicamente, está regulada por un equilibrio entre la capacidad del corazón de bombear la sangre hacia el exterior de la aurícula y del ventrículo derecho a los pulmones, y por la tendencia de la sangre a fluir desde las venas periféricas hacia la aurícula derecha. Si el corazón derecho bombea con fuerza, la presión en la aurícula derecha va a disminuir. Mientras que, por el contrario, si más bien la presión aumenta en el corazón derecho, va a ser muchísimo más débil. La presión normal en la aurícula se supone, que es lo que vemos acá, que es alrededor de 0 milímetros de mercurio, que es igual a la presión atmosférica en todo el organismo. Ahora, las venas van a tener un flujo sanguíneo constante. Sin embargo, las grandes venas próximas al corazón, como la vena yugular, va a censar todos los cambios de presiones y volúmenes que van a ocurrir en el corazón derecho. Y entonces el pulso venoso refleja los cambios en la presión de la aurícula derecha. Esta es la curva del pulso venoso. En esta curva del pulso venoso vamos a observar tres ondas y dos descensos. La primera onda es la onda A. Esta onda corresponde a la contracción de la aurícula y por lo tanto se observa como una onda porque está aumentando la presión. Luego está la onda C, que es la protrusión de la válvula atrioventricular en la aurícula derecha. Luego está el descenso X, que corresponde a la relajación auricular y por lo tanto a la caída de la presión. Luego la onda B, que es el llenado auricular, vuelve a aumentar. Y luego el descenso Y, que es el vaciado auricular. Para terminar, vamos a hablar de lo que es la presión gravitacional y las válvulas venosas. En cualquier organismo que esté expuesto al aire, la presión en la superficie del agua es igual a la presión atmosférica, pero esta va a aumentar 1 milímetro de mercurio por cada 13,6 milímetros de distancia por debajo de esta superficie. Esta presión es consecuencia de lo que sería el paso del agua y por lo tanto se denomina presión gravitacional o presión hidrostática. La presión gravitacional también se produce dentro del aparato cardiovascular y esto ocurre por el peso de la sangre en las venas.
Cuando una persona se encuentra en bipedestación, la presión de la aurícula derecha se mantiene en torno a cero, como observamos en esta imagen, porque el corazón va a ser capaz de bombear la sangre en las arterias y cualquier exceso de sangre va a fluir a pesar de que intente acumularse en ese punto. No obstante, cuando la persona está en bipedestación y absolutamente quieto, la presión de las venas en los pies es de aproximadamente 90 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuál es la estrategia que utiliza el organismo para contrarrestar este efecto? Pues básicamente la presencia de válvulas en las venas, ¿ok? Si no hubiera estas válvulas en las venas, el efecto de la presión gravitacional haría que la presión venosa en los pies siempre fuera de 90 milímetros de mercurio en un adulto en bipedestación. No obstante, cada vez que se mueven las piernas, se van a tensar los músculos de las mismas y se comprimen las venas que se encuentran en ellos, lo que va a empujar la sangre fuera del territorio venoso. Entonces, las válvulas de las venas, como están mostradas en la figura, van a estar distribuidas de manera tal de que garanticen también el flujo unidireccional y que solo puede fluir la sangre hacia el corazón. En consecuencia, cada vez que una persona mueve las piernas o incluso solo tensa los músculos de las mismas, se empuja una determinada cantidad de sangre hacia el corazón. Este sistema de bombeo se conoce como bomba venosa o como bomba muscular y su eficiencia basta para que, en circunstancias normales, la presión de los pies de un adulto que camina se mantenga en aproximadamente 20 milímetros de mercurio, es decir, 70 milímetros menos de lo que sería si no existieran estas válvulas y si la persona se quedara completamente quieto. Bueno, muchachos, esta lámina es la prepa de hoy. Muchas gracias por verla. Estoy a la orden para cualquier cosa. Por favor, hagan mucho énfasis en las fuerzas de Starling y cómo se modifican en las distintas condiciones patológicas o en vasoconstricción y vasodilatación. Eso suele ser una pregunta que nos falla en los quizzes.